Evaluación del desempeño, módulo 3, el plan de evaluación. La preparación de un plan o programa de evaluación constituye otro elemento indispensable en este proceso de estimar el desempeño de los empleados. Los planes de evaluación pueden variar notablemente, desde programas sencillos hasta aquellos complejos que utilizan grandes empresas, en las cuales pueden existir grupos de estudio, comisiones que revisan las evaluaciones, actas y recomendaciones formales. Sin embargo, la existencia de un plan de evaluación en una empresa requiere ciertas condiciones para su verdadero éxito, los cuales se comentarán en esta unidad. Los elementos fundamentales de un plan de evaluación son los siguientes. Primero, la selección del método de evaluación y preparación del procedimiento. La empresa deberá escoger uno de los métodos de evaluación antes descritos y confeccionar sus formularios respectivos. Para ello, deberá tomar en cuenta sus condiciones, facilidades y necesidades. Es conveniente iniciar el programa con un método poco complicado, pero luego, según las circunstancias lo permitan, proceder a los ajustes o modificaciones propias para mejorar y hacer más completa la revisión de la actuación del empleado. Segundo, la fijación de la periodicidad de la evaluación. Este es un aspecto sobre el cual hay distintas posiciones. Algunos autores indican que las evaluaciones muy frecuentes pierden efectividad, pues se convierten en un proceso rutinario y superficial. Otros autores señalan que las evaluaciones por periodos muy alejados hacen perder el interés de las partes y es, inclusive, desfavorable para el trabajador, ya que al evaluador le resulta difícil recordar y considerar todas las acciones realizadas por parte del colaborador desde la última evaluación. El periodo de evaluación puede coincidir con el de ajuste de salarios. Aunque no es obligatorio, le corresponde a la empresa determinar si en su caso esta medida es conveniente o no. En la práctica se acostumbra a efectuar la evaluación formal una vez al año. Algunas empresas, con el fin de distribuir las evaluaciones a través del año, las hacen concordar con las fechas de aniversario de empleo de los evaluados. De acuerdo con el tipo de empresa, pueden establecerse evaluaciones semestrales o bimestrales en vez de anuales. Se hacen excepciones dentro de los periodos fijados para ciertos casos, tales como el personal en entrenamiento o recién ingresado u otros trabajos que no pueden examinarse bajo el mismo criterio anterior. Otro elemento fundamental es el entrenamiento de los evaluadores. Como hemos mencionado anteriormente, todo evaluador debe tener una buena comprensión del plan de evaluación. Sin embargo, ello se puede lograr con un buen entrenamiento encaminado en estas dos áreas: la evaluación en general y la entrevista de la evaluación. La primera área comprende la información y explicación de todas las generalidades y los principios de evaluación, así como el manejo de los formularios. Esto implica adiestrar al evaluador para que pueda evaluar razonablemente y proceder con el debido repaso de lo enseñado. Una gran ayuda a este respecto es establecer una mecánica de análisis o reflexión para quien califica, de forma que identifique con facilidad los puntos débiles y los aspectos positivos de cada uno de sus subordinados. Revisar las partes esenciales de la misma. Esto puede consistir en parte de enseñar al evaluador a valerse de patrones determinados para la preparación, conducción y conclusión de la entrevista, los cuales serían adaptados al momento de su uso. Al final del entrenamiento, el evaluador debe haber superado la inseguridad de ser apto para conducir entrevistas y las concepciones erróneas sobre su función de supervisor en relación con la evaluación. En este último aspecto, es importante mencionar que existen supervisiones que descuidan la formación de los empleados porque concentran su atención solo en la producción o rendimiento.
Y otra ayuda sería la forma de entrenar a los evaluadores. El entrenamiento se puede realizar a través de conferencias o explicaciones directas, debates de grupos sobre los conceptos y problemas de evaluación, ejercicio práctico de evaluación de un individuo supuesto en el grupo de evaluadores, previo suministro de la información pertinente al caso. La empresa deberá escoger los medios de entrenamiento que más le convenga respecto a tiempo y costos, ya sean dentro o fuera de la empresa. Otro de los elementos fundamentales de un plan de evaluación es la comunicación y puesta en marcha del plan. Después de determinados los preparativos y los procedimientos de evaluación, deben hacerse las comunicaciones orales o escritas necesarias según sean más apropiado por el número de personas. Las mismas pueden tratar sobre la forma de tramitar los formularios de evaluación, es decir, explicar cómo se llenaron los formularios y qué propósito tiene cada sección de cada grado o escala presentada. La entrevista después de la evaluación, dar instrucciones sobre cuándo debe efectuarse la entrevista, qué información del formulario se facilitará al empleado, cuál es el fin de la entrevista y qué resultados deben lograrse a través de esta. Y el procedimiento de quejas sobre la evaluación. Aclarar quién atenderá las quejas, cómo deben formularse las mismas verbalmente o por escrito y en qué fechas pueden presentarlas. Luego de proporcionar la comunicación adecuada, se debe poner en marcha el proceso de evaluación, indicando la fecha tope para la entrega de los formularios tramitados, así como las fechas en que se atenderán consultas individuales de los empleados sobre la evaluación. Otro elemento fundamental del plan de evaluación es la recepción del formulario de evaluación. Los evaluadores deben presentarlo y remitir los formularios de evaluación a la administración de personal dentro de la fecha estipulada y guardando las medidas de seguridad y confidencialidad correspondientes. Si no existe departamento de personal, el procedimiento puede ser descentralizado por departamentos de la empresa. Otro elemento es la entrevista de evaluación. Este es el paso más delicado y controversial de todo el programa. Según Webster y Davis, las entrevistas de evaluación son sesiones de verificación del desempeño que proporcionan a los empleados retroalimentación sobre su actuación en el pasado y su potencial en el futuro. El evaluador puede proporcionar retroalimentación mediante varias técnicas, como las de convencimiento, la de diálogo y la de solución de problemas. En el enfoque de convencimiento, más comúnmente utilizado con los empleados de poca antigüedad, se pasa revista al desempeño reciente y se procura convencer al empleado para que actúe de cierta manera. En el enfoque de diálogo, se insta al empleado para que manifieste sus reacciones defensivas, sus excusas, sus quejas. Se propone superar estas reacciones mediante asesoría sobre las formas de lograr un desempeño mejor. El enfoque de solución, por su parte, identifica las dificultades que pueden estar interfiriendo con el desempeño del empleado. A partir de esa identificación, se solucionan esos problemas mediante capacitación, asesoría o reubicación. La entrevista se propone equilibrar las áreas de desempeño positivo con las áreas de desempeño deficiente, para que el empleado adquiera una perspectiva realista del resultado de sus esfuerzos. Para llevar a cabo la entrevista o discusión de la evaluación con la formalidad que es recomendable, debe considerarse primeramente las pautas que pueden apreciarse básicamente en los siguientes aspectos. Destacar los aspectos positivos del desempeño del empleado, especificar a cada empleado que la sesión de evaluación es para mejorar el desempeño y no para aplicar medidas disciplinarias, llevar a cabo la sesión de evaluación del desempeño en un ambiente de privacidad y un mínimo de interrupciones, efectuar no menos de una sesión anual formal de revisión del desempeño. 2 es más recomendable, aún más en los casos de empleados de ingreso reciente o desempeño no satisfactorio.
Ser específico, evitar las vaguedades, centrar sus comentarios negativos o positivos en el desempeño y no en los atributos personales, guardar la calma, no discutir con el evaluado, identificar y explicar las acciones específicas que el empleado puede emprender para mejorar su desempeño, destacar su disposición a ayudar en cuanto aspecto sea necesario y concluir las sesiones de evaluación destacando los aspectos positivos del empleado. Con independencia del enfoque que se adopte para proporcionar retroalimentación a los empleados, las pautas resultan muy útiles para hacer efectiva la sesión de evaluación. La intención de esta sugerencia es convertir la entrevista en un diálogo positivo que mejore el desempeño. Si se requiere efectuar durante la entrevista comentarios negativos, estos se deben centrar en el rendimiento observado durante el trabajo y no en la persona misma o en aspectos de su carácter individual. Se emplean ejemplos específicos de los aspectos del desempeño que pueden ser mejorados por el empleado para que éste pueda saber con toda exactitud qué resultados se esperan de su labor y qué cambios debe efectuarse. La sesión de evaluación del desempeño concluye centrándose en las acciones que el empleado puede emprender a fin de mejorar áreas en las que su rendimiento no es satisfactorio. Durante esa fase final, el evaluador puede ofrecer la ayuda de cualquier tipo que el empleado necesita para mejorar las metas fijadas. Y el informe final. Después de la entrevista, la administración de personal no debe proceder al archivo de los formularios de evaluación, ya que el proceso evaluador no termina ahí. Antes bien, es necesario que la administración examine, estudie y evalúe los formularios, las actividades, los comentarios y sugerencias relativos a todo el plan de evaluación para preparar un informe final. Dicho informe corresponde a un resumen de cuestiones importantes como las que siguen, como son las recomendaciones para promociones, despidos o transferencias, acciones para tomar sobre los casos de personal difícil, el detalle de los empleados que pueden ser objeto de aumentos salariales por los buenos resultados de la evaluación, cambios o ajustes requeridos en otras fases de la administración de personal, como selección, colocación y entrenamientos, y mejoras sugeridas durante el proceso evaluador para el buen funcionamiento de los departamentos u otros aspectos de la empresa. El movimiento de personal de la organización y dentro de la organización, su ascenso, transferencia, descenso y despido, es un aspecto principal de la administración de los recursos humanos. La verdadera decisión de a quién ascender y despedir también se puede contar entre una de las más difíciles e importantes que debe tomar un gerente. Los ascensos. La posibilidad suele ser un incentivo básico para obtener un desempeño general superior y los ascensos más significativos de reconocer un buen desempeño. Los ascensos justos y acertados pueden ocasionar una serie de problemas. Un problema fundamental es que con frecuencia los miembros de la organización que no son objeto del ascenso sienten resentimientos que pueden afectar su estado de ánimo y productividad. Otro problema fundamental es la discriminación. La mayoría de las personas acepta que es necesario o, cuando menos, que existe la obligación jurídica de evitar la discriminación racial, sexual o por edad en el proceso de contratación. Sin embargo, se ha prestado menos atención a la discriminación que afecta a mujeres, empleados viejos y grupos minoritarios. Otro de los movimientos del personal son las transferencias. Las transferencias tienen varios propósitos. Se usan para que las personas adquieran más experiencias laborales como parte de su desarrollo y para ocupar los puestos vacantes cuando se presentan. Asimismo, las transferencias se usan para mantener abiertos los grados de los ascensos y para mantener a las personas interesadas en su trabajo.
el movimiento lateral de un trabajador dentro de la organización se conoce como transferencia. Esta puede ser iniciada tanto por el trabajador o por la empresa. El proceso no implica que una persona reciba una promoción o sufra una democión. Las transferencias tienen varios propósitos. En primer lugar, las empresas las consideran necesarias para la organización. Y los descensos y despidos. En general, las medidas disciplinarias se aplican cuando un empleado infringe la política de la compañía o no cumple con las expectativas laborales y los gerentes deben tomar medidas para remediar la situación. Por regla general, las medidas disciplinarias pasan por una serie de pasos: advertencia, castigo, separación provisional, suspensión, transferencia disciplinaria, descenso y despido, hasta que el problema quede resuelto o suprimido. Quizás se pida a los gerentes ineficientes que se capaciten o se preparen más. Otros pueden ser ascendidos a un puesto con un nombramiento más impresionante, pero con menos responsabilidad. Si el descenso o la transferencia no son viables, el despido suele ser más aconsejable que permitir que una persona que no obtiene buenos resultados continúe en el trabajo. No importa cuán dolorosa sea la decisión de despedir a una persona, la lógica de la planificación de los recursos humanos requiere, con frecuencia, que ésta se tome. Cuando se presentan problemas en el trabajo, el supervisor se enfrenta al empleado. Aunque los incidentes ulteriores se abordan cada vez con más severidad, la sanción no es la respuesta inicial. Como se ha dicho, la tendencia acelerada hacia la reestructuración dentro del ambiente turbulento de hoy, que exige una competencia creciente, ha contribuido a un aumento en la cantidad de despidos. En consecuencia, algunas compañías ofrecen servicios de colocación en el exterior con el propósito de ayudar a los empleados despidos a que encuentren nuevos empleados.